Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta continuación de la lectura que estamos haciendo a los estatutos de Morena. Recordemos, este video está dirigido principalmente a los militantes del comité Morena en California, pero también está abierto a toda la militancia, así como los simpatizantes del Morena y pues a todas aquellas personas que de una u otra manera quieran estar informados de lo que está pasando al interior de nuestro partido. Nos hemos dado la tarea de darle lectura a los documentos básicos, presentando algunas pequeñas notas en cuestión de cómo hemos ido dándole lectura en estos cambios que se presentaban en el séptimo Congreso Extraordinario y que muchos de estos son temporales que tendrán que volverse a revisar de aquí a 3 años, pero ya hay que iniciar esta revisión de estos estatutos. Hemos notado que mucha de la gente, tanto militantes como simpatizantes de Morena, desconocen realmente cuáles son nuestros estatutos, no se han cumplido a cabalidad como debería de. Y es por eso la importancia de hacer estas entregas, que son un tanto largas y podrían ser tediosas, pero igual sabemos que no toda la gente tiene la posibilidad de sentarse y darle una lectura a los estatutos, a todos los documentos básicos, y pero pueden ir escuchándolos a través de un servidor. Recordemos que esta lectura que se le está dando es a los documentos tal como se aprobaron en el séptimo Congreso Extraordinario. Puede haber modificaciones menores una vez que se presenten ante el INE, que ya están presentadas ante el INE. Si hace alguna observación, se harán algunos ajustes, pero el día de hoy eso es lo que está rigiendo la vida de nuestro partido, para que se tenga en mente y en base a esto poder hacer los señalamientos, la crítica constructiva siempre al interior de nuestro partido con el único objetivo de mejorar. Ya hablamos de los primeros 5 capítulos. En la primera entrega hablamos de las definiciones esenciales, las cuales es el primer capítulo. El segundo capítulo habla de las garantías y responsabilidades de la militancia de los protagonistas del cambio verdadero. El tercero habla de los principios democráticos. El cuarto capítulo es el más extenso y donde más modificaciones hubo, en donde hay ciertas modificaciones que benefician en cierta manera a la comunidad mexicana en el exterior, que es el capítulo de la estructura organizativa. Hicimos 2 entregas, bastante largo este capítulo, pero muy importante. Presentamos también el quinto capítulo, que es la participación electoral, igual con muy pocas modificaciones. Tendrá que revisarse, depende cómo se legisle en estos años, en especial con la reforma electoral que se debe de impulsar. Y el día de hoy vamos a tratar el 6º capítulo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, y en dado caso de que veamos que podemos avanzar rápidamente en esto, podríamos a lo mejor darle conclusión a los estatutos viendo el 7º capítulo, que es de las finanzas, el cual no se modificó en absoluto en este Congreso Extraordinario. El 8º capítulo de la reforma de los documentos básicos, y el 9º capítulo que se refiere al Instituto Nacional de Formación Política. Esos 3 capítulos son bastante pequeños, tenemos planeado darlos en una sola entrega, pero si se logra hacer de una vez el día de hoy, pues así acortamos un tanto el tiempo. Bueno, pues démosle lectura a estos capítulos. Capítulo 6 de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. La importancia de este capítulo es el que nos da los lineamientos de cómo podemos meter alguna demanda, alguna queja de algo que esté sucediendo que no nos parezca. Tenemos dentro del partido, para la militancia, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que aquí igual tendrá que revisarse y ponerse en debate el papel de los externos, de los simpatizantes, en el cual, al ser simpatizantes y no pertenecer, no militar dentro del partido, cómo pueden hacer pues para presentar alguna queja. Bueno, vamos con el artículo 47. Dice: responsabilidad de Morena admitir y conservar en su organización personas que gocen de buena fama pública, practiquen la rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación, mantengan en todo momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros y realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y legales. En Morena funcionará un sistema de justicia partidaria pronta, expedita y con una sola instancia. Se garantizará el acceso a la justicia plena. Los procedimientos se ajustarán a las formalidades esenciales previstas en la Constitución y en las leyes.
haciendo efectivas las garantías y responsabilidades de los protagonistas del cambio verdadero. Aquí recordemos que la queja de Marcelo Ebrard que se metió se tardó bastante en darle respuesta y nosotros sabemos de muchas quejas que se metieron a lo largo de los años y que no se le dio la respuesta con la prontitud que se esperaba. Es uno de los temas para estar pendientes y revisándolos. El artículo 48 dice que para una eficaz impartición de justicia, el reglamento respectivo considerará los medios alternativos de solución de controversias sobre asuntos internos de Morena, como el diálogo, arbitraje y la conciliación como vía preferente para el acceso a una justicia pronta y expedita. Permítanme un segundo, ahí vamos, ok, dice el artículo 49, dice la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será un órgano de decisión colegiada, responsable de la impartición de justicia intrapartidaria de carácter independiente, imparcial, objetivo, cuyas resoluciones serán definitivas e inacatables y tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades. Inciso A, salvaguardar los derechos fundamentales de todas y todos los miembros de Morena. Inciso B, velar por el respeto de los principios democráticos en la vida interna de Morena. C. Establecer mecanismos para la solución de controversias mediante la conciliación y el arbitraje entre las partes. Inciso D. Requerir a los órganos y protagonistas la información necesaria para el desempeño de sus funciones. E. Actuar de oficio en caso de flagrancia y evidencia pública de violación a la normativa por alguna protagonista del cambio verdadero. Inciso F. Conocer de las quejas, denuncias o procedimientos de oficio que se instauren en contra de las y los dirigentes de Morena. Inciso G. Conocer de aquellas quejas que se relacionen con actos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Inciso H. Conocer las controversias relacionadas con la aplicación de las normas que rigen la vida interna de Morena, con excepción de las que el estatuto confiera a otra instancia. Inciso I. Elaborar un registro de las afiliadas y afiliados a Morena que hayan sido objeto de sanción. Inciso J. Proponer las medidas reglamentarias y administrativas que sean necesarias para cumplir con sus facultades. Inciso K. Proponer al Consejo Nacional criterios de interpretación de las normas de Morena. Inciso L. Informar semestral y públicamente a través de su presidencia los resultados de su gestión. Inciso M. Instalarse en sesión y funcionar con la mayoría simple de las y los comisionados. Inciso N. Establecer la fecha y hora en que se llevarán a efecto sus sesiones. Inciso O. Dictar las resoluciones de los asuntos sometidos a su consideración y resolver las consultas que se le plantee en los términos de este estatuto. Inciso P. Publicar el listado de los asuntos a resolver en sesión plenaria, así como sus resoluciones mediante los medios implementados para tal efecto. Inciso Q. Nombrar por tres de sus integrantes a quienes habrá de ocupar la presidencia de la comisión, cargo que ocupará por el periodo de 1 año con la posibilidad de reelección por una sola vez. Inciso R. Nombrar por 3 de sus integrantes a quien habrá de ocupar la secretaría de la comisión, cargo que ocupará por un periodo de 1 año con la posibilidad de reelección por una sola vez. Inciso S. Emitir sus resoluciones con perspectiva de género e interseccionalidad. Inciso T. Emitir sus resoluciones con perspectiva de género e interseccionalidad. Inciso T. Llevar un registro actualizado de las quejas y denuncias que sobre los casos de violencia política en razón de género se presenten, a fin de mantener un control adecuado de las mismas. Inciso U. En caso de ser necesario, contar con intérpretes, defensores y defensoras que conozcan su lengua, su cultura y que cuenten con la capacitación adecuada si se trata de personas indígenas o personas con discapacidad. En este punto hago un alto para, no sé yo si realmente se tenga a esta persona, habrá que investigarse. De lo otro, han cumplido relativamente de manera aceptable la mayoría, o si no es de estos lineamientos, pero del intérprete sí no creo que lo tengan, habrá que revisar. Y eso es a nivel general. Aquí nada más se establece para la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, pero todo Morena debería en cada una de sus secretarías tener a alguien así. Dice, se garantizarán los recursos correspondientes para la eficiencia en el cumplimiento de las disposiciones sobre BPG, los cuales no podrán obtenerse del 3% destinado a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
Para el ejercicio de sus atribuciones contará con apoyo técnico y jurídico. Artículo 49 bis. A fin de resolver las controversias entre integrantes de Morena y o entre sus órganos, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia contará con medios alternativos de solución de controversias sobre asuntos internos. Estos medios se aplicarán en aquellos casos en que no esté relacionados con violaciones a principios y o fallas graves del estatuto, serán de sujeción voluntaria y se atenderá en forma pronta y expedita. Los procedimientos se determinarán en el Reglamento de Honestidad y Justicia de acuerdo con las normas legales. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tendrá la obligación de promover la conciliación entre las partes de un conflicto antes de iniciar un proceso sancionador. Inciso 49 ter. Tratándose de quejas relacionadas con actos de violencia política contra las mujeres en razón de género, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia deberá observar las siguientes directrices y bases generales. Inciso A. La Comisión se adhiere al entendimiento de violencia política contra las mujeres en razón de género como toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar o anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo. Inciso B. Para la atención de víctimas de violencia política contra las mujeres en razón de género, deberán sujetarse a los siguientes principios y garantías: buena fe, debido proceso, dignidad, respeto y protección de las personas, coadyuvancia, confidencialidad, personal cualificado, debida diligencia, imparcialidad y contradicción, prohibición de represalias, progresividad y no regresividad, colaboración, exhaustividad, máxima protección, igualdad y no discriminación y profesionalismo. Inciso C. La comisión de actos violentos política contra las mujeres en razón de género puede perpetrarse indistintamente por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes, representantes, militantes o afiliadas, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatos y candidatas, postuladas por Morena o sus coaliciones y en general, cualquier persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión dentro de Morena y será sancionada conforme a la competencia con la que cuenta la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Inciso D. La violencia política contra las mujeres en razón de género puede expresarse, entre otras, a través de las siguientes conductas. Inciso 1. Incluir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres. Inciso 2. Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres u obstaculizar sus derechos de asociación y afiliación a todo tipo de organizaciones políticas y civiles en razón de género. Inciso 3. Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de precandidaturas, candidaturas o para cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones en el desarrollo de sus funciones y actividades. Inciso 4. Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección popular información falsa o incompleta que impida su registro como precandidatas o candidatas o induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones. Inciso 5. Proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades administrativas, electorales o jurisdiccionales con la finalidad de menoscabar los derechos políticos y electorales de las mujeres y la garantía del debido proceso. Inciso 6. Proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de elección popular información falsa, incompleta o imprecisa con el objetivo de inducirla al incorrecto ejercicio de sus atribuciones. Inciso 7. Obstaculizar la precampaña o campaña de una candidata de modo que se impida que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad. Inciso 8. Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género que reduzcan relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos político-electorales. Inciso 9. Difamar, calumniar,
injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicios de sus funciones políticas con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos. Inciso 10. Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer precandidata, candidata o en funciones por cualquier medio físico o virtual con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política con base en estereotipos de género. Inciso 11. Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colaboradores con el objeto de inducir su renuncia a la precandidatura, candidatura o a lo largo para que el que fue electo designada. Inciso 12. Impedir por cualquier medio que las mujeres electas o designadas a cualquier puesto o encargo público tomen propuesta de su encargo, asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo su derecho a voz y voto. Inciso 13. Restringir los derechos políticos de las mujeres con base en la aplicación de tradiciones, costumbres o sistemas normativos internos o propios que sean violatorios de los derechos humanos. Inciso 14. Imponer con base en estereotipos de género la realización de actividades distintas a las atribuciones propias de la representación política, cargo o función. Inciso 15. Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales por encontrarse en estado de embarazo, parto, puerperio, o impedir o restringir su reincorporación al cargo tras hacer uso de la licencia de maternidad o de cualquier otra licencia contemplada en la normativa vigente. Inciso 16. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económico, patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos y electorales. Inciso 17. Limitar, negar o condicionar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago de salarios, dietas u otras prestaciones asociadas al ejercicio del cargo en condiciones de igualdad. Inciso 18. Obligar a una mujer, mediante fuerza, presión o intimidación, a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad o a la ley. Inciso 19. Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para proteger sus derechos políticos y electorales. Inciso 20. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad. Inciso 21. Imponer sanciones injustificadas o abusivas impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad o, inciso 22, cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, de poder o de decisión, o bien que desempeñen labores intrapartidarias que afecten sus derechos políticos electorales. Inciso E. En materia de violencia política contra las mujeres en razón de género no procederá la conciliación y mediación. Inciso F. Las quejas y denuncias relacionadas con violencia política contra las mujeres en razón de género que se presenten ante una instancia distinta a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia deberán remitirse por la vía más expedita a las instancias competentes en un plazo no mayor a 24 horas contadas a partir de la recepción del escrito o documento que contenga la queja o denuncia, o de que se tenga conocimiento de los hechos. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, si advierte que los hechos o actos denunciados no son de su competencia, deberá remitir la queja o denuncia a la autoridad competente en un plazo no mayor a 24 horas contadas a partir de su recepción, haciéndolo del conocimiento a la persona quejosa dentro de ese mismo plazo e informará a la víctima de sus derechos y alcances de su queja. Y aquí paréntesis, es muy importante esto para evitar eso de que se traspapelea, a mí no me corresponde y regreso esto a quien le llegue en automático. Si a mí no me corresponde, lo mando a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Si la comisión no es de su competencia, lo tiene que mandar a la competencia, a quien sea competente para ese cargo. Es algo que está bastante bien para evitar eso de que a mí no me toque y se quede impune cualquier actividad que no debe de darse. Inciso G. Las quejas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género serán sustanciadas mediante el procedimiento sancionador electoral observando lo siguiente. Inciso 1. Se iniciará con el escrito de la persona promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. Y aquí hay que estudiar bastante veces esta parte porque nos dice cómo presentar esta
estas denuncias, estas quejas, repito, el G, las quejas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género serán sustanciadas mediante el procedimiento sancionador electoral, observando lo siguiente. Se iniciará con el inciso 1 con el escrito de la persona que promovente, en el que se hará constar su nombre, domicilio, pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. Inciso 2. En los casos de violencia política contra las mujeres podrá iniciarse el procedimiento de manera oficiosa, siempre y cuando la víctima sea informada y consienta dicha acción. Inciso 3. La queja o denuncia deberá ser presentada por cualquier órgano o, en su caso, por las personas afiliadas de forma física o digital, es decir, a través de las cuentas de correo electrónico que la comisión disponga para tal efecto, así como también los formatos de presentación estarán disponibles en la página web del partido y estos estarán redactados bajo un lenguaje claro e incluyente. Disposición dirigida a las víctimas de violencia política contra las mujeres en razón de género, así como las de otros intereses y faltas. Inciso 4. Las quejas o denuncias relativas a violencia política contra las mujeres en razón de género podrán ser presentadas por las víctimas, por la víctima o víctimas, o por terceras personas, siempre que se encuentren con el consentimiento de las mismas. 5. La comisión determinará sobre la admisión en un plazo máximo de 5 días y, si ésta procede, notificará al órgano del partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su contestación en un plazo máximo de 48 horas. Inciso 6. La parte acusada en la queja o denuncia tendrá derecho a conocer cuáles son los hechos sobre los que se funda la acusación. Inciso 7. La audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo 15 días después de recibida la contestación. Inciso 8. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia comunicará a las partes el día, el lugar y la hora acordados para que tengan verificativo la audiencia, el cual no superará los 8 días de antelación de la celebración. Inciso 9. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia verificará en la audiencia la causa que motivó, analizará la solicitud y evaluará las pruebas que hayan presentado por las partes, escuchará sus argumentos y evaluará objetivamente el asunto. Inciso 10. En la investigación de los hechos que realice la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, deberán allegarse de las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los mismos. La Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la ampliación de los plazos y, inciso 11, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia deberá resolver en un plazo máximo de 5 días hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la comisión deberán estar fundadas y motivadas. Inciso H. La comisión estará facultada para dictar medidas cautelares, mismas que serán aplicables en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, de las cuales podrán ser las siguientes. 1. Retirar la campaña violenta contra la víctima, haciendo públicas las razones por las mismas vías en que fue cometida la falta. Inciso 2. Ordenar la suspensión del cargo partidista de la persona agresora cuando así lo determine la gravedad del acto. Y, inciso 3. Cualquier otra requerida para la protección de la mujer víctima o víctimas indirectas que ella solicite. Inciso I. Del mismo modo, en asuntos vinculados con la violencia política contra las mujeres en razón de género, se podrá dictar las siguientes medidas de protección. Inciso 1. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima. Inciso 2. Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima, al domicilio de la sede de la agrupación donde la víctima desarrolle su actividad como afiliada o al lugar donde se encuentre. Inciso 3. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima o a las personas relacionadas con ella. Inciso 4. Solicitar a la autoridad civil la protección policial de la víctima y la vigilancia policial en el domicilio de la víctima. Y, inciso 5. Todas aquellas necesarias para salvaguardar la integridad, la seguridad y la vida de la persona en situación de violencia. Inciso J. En las resoluciones vinculadas, los actos de violencia política contra las mujeres en razón de género, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia deberá determinar, en su caso, las siguientes medidas de reparación. Inciso 1. Reparación del daño de la víctima. Inciso 2. Restitución del cargo o comisión del partido de la que hubiera sido removida. Inciso 3.
Restitución inmediata en el cargo, precandidatura o candidatura a la que fue obligada a renunciar por motivos de violencia. Inciso 4. Disculpa pública y, inciso 5, medidas de no repetición. Inciso K. La Secretaría de Mujeres será la instancia responsable para emitir, aprobar y en su caso presentar el programa anual de trabajo y el informe anual sobre las acciones y medidas implementadas respecto de las actividades para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, que incluirá los resultados del cumplimiento de los objetivos y metas de su programa de trabajo, así como los indicadores empleados. La Secretaría de Mujeres, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, tendrá las siguientes facultades. Inciso 1. La implementación y coordinación de las acciones y medidas para prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Inciso 2. Establecer los mecanismos que garanticen la prevención, atención y sanción de la violencia política contra las mujeres. Inciso 3. Proporcionar asesoría, orientación y acompañamiento de las víctimas. Inciso 4. Canalizar a las víctimas para atención física y psicológica a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres u otras instancias correspondientes. Inciso 5. Establecer los mecanismos necesarios para brindar el apoyo psicológico, médico, jurídico en los casos que así requiera y, inciso 6. Propiciar, informar y asesoramiento gratuito sobre sus derechos y las vías jurídicas para acceder a ellos, a fin de que esté en condiciones de tomar una decisión libre e informada sobre cómo proceder. Inciso 7. Se garantizarán los recursos correspondientes para la eficacia en el cumplimiento de las disposiciones sobre violencia, la PPG, las cuales no podrán obtenerse del 3% destinado a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Artículo 50. Serán públicas las sesiones de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia en las que se desahoguen pruebas y formulen alegatos. Artículo 51. Son requisitos para ser integrante de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia los siguientes. Inciso A. No haber tenido sanción por las instancias competentes de Morena. Inciso B. Ser de reconocida probidad y honorabilidad. Y C. No pertenecer a algún órgano de ejecución y dirección. Artículo 52. Aquí igual un paréntesis, en esto se especifica quién puede ser de la Comisión de Honestidad y Justicia. Es algo que también debería de verse en la Comisión de Elecciones. Debería de estabilizarse quién puede y quién no puede, para que no se repita o se dé el caso de la pasada, donde el presidente y el secretario del partido forman parte de esa comisión. Artículo 52. Durante el tiempo que se encuentren en funciones, las y los titulares de la comisión no podrán desempeñar ningún otro cargo dentro de Morena, ni podrán ser candidatas o candidatos a ningún cargo dentro de los órganos de dirección de Morena, ni obtener candidaturas de elección popular durante su encargo, a menos que se separen del mismo con la anticipación que señale la ley. Las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y de la Comisión Nacional de Elecciones tienen el deber de excusarse ante el Pleno de la comisión a la que pertenezca del conocimiento de los asuntos que tengan interés directo o indirecto, de acuerdo con los supuestos establecidos en sus respectivos reglamentos. Artículo 53. Se consideran faltas sancionables competencias de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia las siguientes. Inciso A. Cometer actos de corrupción y falta de probidad en el ejercicio de su encargo partidista público. Inciso B. La transgresión de las normas de los documentos básicos de Morena y sus reglamentos. Inciso C. El incumplimiento de sus obligaciones previstas en los documentos básicos de Morena, sus reglamentos y acuerdos tomados en los órganos de Morena. Inciso D. Negligencia o abandono para cumplir con las comisiones o responsabilidades partidarias. Inciso E. Dañar el patrimonio de Morena. Inciso F. Atentar contra los principios, el programa, la organización o los lineamientos emanados de los órganos de Morena. Inciso G. Ingresar a otro partido o aceptar la postulación de una candidatura por otro partido. Inciso H. La comisión de actos contrarios a la normatividad de Morena durante los procesos electorales internos. Inciso I. La comisión de actos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y J. Las demás conductas que contravengan las disposiciones legales y estatutarias que rigen la vida interna de Morena. Artículo 54. El procedimiento para conocer las quejas y denuncias garantizará el derecho de audiencia y defenderá e iniciará con el escrito de la persona promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas,
La comisión determinará sobre la admisión y, si ésta procede, notificará al órgano del partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su contestación en un plazo máximo de 5 días. Previo a la audiencia se buscará la conciliación entre las partes. De no ser posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de prueba y alegatos tendrá verificativo 15 días después de recibida la contestación. La Comisión Nacional para dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de 30 días hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y motivadas. En caso de que se trate de un procedimiento de oficio, la Comisión Nacional hará la notificación a la o el imputado, señalando las faltas cometidas, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La o el imputado tendrá un plazo de 5 días hábiles para contestar. La audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo 15 días hábiles después de recibida la contestación, y la comisión resolverá en un plazo de 15 días hábiles después de que haya sido desahogada la audiencia de pruebas y alegatos. Los procedimientos se desahogarán de acuerdo con las reglas de funcionamiento interno y la comisión establecidas en el reglamento respectivo. Las votaciones se dictarán por mayoría de votos y las o los comisionados que disientan podrán formular votos particulares. En el procedimiento para resolver los conflictos competenciales, el órgano interesado en plantear el conflicto competencial enviará una promoción a la Comisión Nacional con su planteamiento correspondiente. La comisión dará vista a los órganos que tengan interés opuesto para que estos, en un plazo de 5 días hábiles, expresen lo que su derecho convenga. La comisión resolverá en un plazo de 15 días hábiles. Cualquier protagonista del cambio verdadero u órgano de Morena puede plantear consultas a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia sobre la interpretación de las normas de los documentos básicos. La Comisión Nacional tendrá un plazo de 10 días para resolver la consulta. La comisión estará facultada para dictar medidas cautelares. Asimismo, podrá dictar la suspensión de derechos por violación a lo establecido en este estatuto conforme al debido proceso. El desarrollo de dichas facultades se establecerá en el Reglamento de Honestidad y Justicia, que a efecto se emita en aplicación de esta norma. La comisión atenderá, sustanciará, resolverá y sancionará todas las controversias relacionadas con los actos que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género, mediante el procedimiento sancionador electoral, observando los principios de buena fe, debido proceso, dignidad, respeto y protección de las personas. Artículo 55. A falta de disposición expresa en el presente ordenamiento y en sus reglamentos, serán aplicables en forma supletoria las disposiciones legales de carácter electoral, tales como la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en materia electoral y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Artículo 56. Solo podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en él las y los integrantes de Morena y sus órganos que tengan interés en que el órgano jurisdiccional interpartidario declare o constituya un derecho o imponga una sanción a quien tenga interés contrario. Podrán promover las personas interesadas por sí o por medio de sus representantes debidamente acreditados. Artículo 57 está derogado. El artículo 58. En ningún plazo o términos se contarán los días en que no puedan tener lugar actuaciones de la Comisión Nacional. Dichos términos se computarán contando los días hábiles, entendiendo como tales todos los días a excepción de los sábados, domingos y los inhábiles que determine la Ley Federal del Trabajo. Durante los procesos electorales internos, todos los días y horarios son hábiles. Los plazos y los términos se computarán de momento a momento. Si están señalados por días, estos se considerarán de 24 horas. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia podrá habilitar días y horas hábiles, inhábiles para actuar o para que se practiquen diligencias cuando hubiese causa urgente que así lo exija. Artículo 59. Las notificaciones que se lleven a cabo de acuerdo a los procedimientos surtirán efectos el mismo día en que se practiquen y los términos correrán a partir del día siguiente. Durante los procesos electorales se podrán notificar actos o resoluciones de cualquier día y hora. El Reglamento de Honestidad y Justicia se establecerán los plazos y mecanismos para llevar a cabo las notificaciones y se determinarán aquellas que habrán de realizarse de manera personal. Para realizar las modificaciones que correspondan, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia podrá solicitar el apoyo y auxilio de cualquier órgano o instancia de Morena y habilitar al personal que considere pertinente. Artículo 60.
Las notificaciones dentro de los procedimientos llevados por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia se podrán hacer a. Personalmente, por medios electrónicos, por cédula o por instructivo. En los estrados de la comisión, C. Por correo ordinario certificado. D. Por cualquier otro medio de comunicación efectivo de constancia indubitable de recibido. Y E. Por mensajería o paquetería misma que surtirá efectos de notificación personal para todos los efectos legales conducentes. Artículo 61. Se notificará personalmente a las partes los autos, acuerdo o sentencias en los que se realice el emplazamiento, se cite la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, se señale fecha para la práctica en alguna diligencia, se formule requerimiento, se decrete el desechamiento o sobreseimiento, las excusas, la resolución definitiva o los que así determine la comisión. Las notificaciones se harán dentro de las 48 horas siguientes, una vez emitido el auto o dictada la resolución durante el proceso electoral interno. Las notificaciones se realizarán de inmediato, no pudiendo exceder de un plazo de 24 horas. Artículo 62 está derogado. El artículo 63, para hacer cumplir sus determinaciones, así como para mantener el orden, el respeto y la consideración debidos, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia podrá aplicar, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, las siguientes medidas de apremio. Inciso A, apercibimiento y, inciso B, amonestación. Artículo 64. Las infracciones a la normativa de Morena podrán ser sancionadas con, inciso A, amonestación privada, inciso B, amonestación pública, inciso C, suspensión de derechos partidarios, inciso D, cancelación del registro en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero de Morena, inciso E, destitución del cargo en los órganos de representación y dirección de Morena, inciso F, inhabilitación para participar en los órganos de dirección y representación de Morena o para ser registrado como candidato o candidato a puestos de elección popular. Inciso G, impedimento para obtener la postulación de una candidatura externa una vez que haya sido expulsado de Morena. Inciso H, la negativa o cancelación de su registro en una precandidatura o candidatura. Inciso I, la obligación de resarcimiento del daño patrimonial ocasionado y, inciso J, multa para funcionarios y representantes de Morena, mismas que no podrá exceder de los 30 días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México. En caso de reincidencia, la multa se duplicará. Aquí se elimina por resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial del expediente y viene el número. Artículo 65. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia impondrá sanciones tomando en cuenta la gravedad de la falta. A este efecto, serán aplicables la jurisprudencia y las tesis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como el reglamento que apruebe el Consejo Nacional. Artículo 66 derogado. Bueno, pues hasta ahí le llega este capítulo sobre la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Hasta ahí lo dejaremos el día de hoy. Haremos una entrega más para hablar de los últimos 3 capítulos, el que trata de las finanzas, de la modificación del estatuto y del Instituto Nacional de Formación Política. Estos capítulos no se modificaron, nada más se les va a dar lectura. Que le acabamos de dar lectura el día de hoy también fueron unas modificaciones nada más de ciertas palabras para aclarar algo, pero sigue íntegro. Sí, en lo particular, tengo que hacer una mejor investigación a través de la estancia que he tenido como militante de Morena para ver si se ha cumplido a cabalidad con todo lo establecido aquí. He notado 2-3 puntos en los que supe de cosas que no se estaban haciendo como se debería, pero igual no tengo toda la información. Habrá que solicitar información. Aquí mismo nos dice que nosotros como militantes de Morena podemos solicitar información a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para aclaraciones de cosas que haya hecho, cómo ha interpretado ciertas cosas, cómo se interpretan estos estatutos, si es que hay duda. Este es el órgano que nos puede precisamente ayudar para ello. Bueno, pues con esto sería todo para en esta ocasión. Y pues los espero en la siguiente entrega para finalizar esta lectura que hemos dado o que estamos dando a nuestros estatutos. Muchas gracias y hasta la próxima.